Hay libros que hacen algo más que entretener o enseñar un dato. Son esos que funcionan como un interruptor en el cerebro, que cambian para siempre la forma en que vemos el mundo. Esos son los libros que podríamos llamar peligrosos, los que nos arrancan de una especie de hipnosis colectiva y nos devuelven algo que el poder siempre ha temido, una mente propia. Y esta idea de Frederick Douglass es el punto de partida perfecto. Él, que conoció la esclavitud en su forma más literal, entendió que la verdadera prisión no siempre tiene barrotes. A veces está en la mente. Y la llave para escapar, para ser libre para siempre, es justamente el acto de leer. Bueno, nuestro recorrido tiene una estructura bastante clara. Primero vamos a entender bien a qué nos referimos con ser un lector ingobernable. Después usaremos unas novelas famosísimas como si fueran herramientas de diagnóstico para ver las formas de control social. Y ya al final pasamos del diagnóstico a la acción, explorando herramientas filosóficas para construir nuestra propia soberanía interior. Empecemos por el centro de todo esto. A ver, cuando escuchamos la palabra ingobernable, quizá pensamos en caos, en anarquía. Pero, en este contexto, ser difícil de controlar no tiene nada que ver con la rebelión física, sino con la independencia de la mente. Se trata de ser inmune a la programación. Aquí está la clave. Fíjense, ser ingobernable significa tener un filtro interno. No se trata de rechazar la autoridad porque sí, sino de no dejarse domesticar mentalmente. Es la persona que no se traga cualquier historia que le cuentan, que no necesita que un grupo le diga qué pensar, qué sentir o a qué tenerle miedo. Es, en una sola palabra, soberanía intelectual. Y esto nos conecta directamente con nuestro mundo de hoy. El control mental moderno es mucho más sutil que la censura de antes. O sea, ¿para qué prohibir un libro si puedes simplemente ahogarlo en un mar de distracciones? Los algoritmos en nuestras pantallas son expertos en esto. Nos mantienen distraídos, o asustados, o indignados. Pero como vamos a ver, ciertos libros son el antídoto perfecto para eso. Entonces, ¿cómo empezamos a ver estas como jaulas invisibles? Por suerte, tenemos herramientas de diagnóstico. Estas 4 novelas distópicas no son solo ficción, son como radiografías de la sociedad. Son manuales que exponen los mecanismos de manipulación que muchas veces operan justo enfrente de nosotros sin que nos demos cuenta. Este cuadro resume las tácticas. Cada libro nos revela un método de control diferente, pero todos son increíblemente eficaces. Desde el control a través de la distracción sin fin en Fahrenheit 451 hasta la manipulación de la mismísima verdad en 1984, estas historias no son solo advertencias, son mapas de esas jaulas invisibles que se pueden construir a nuestro alrededor. Ojo con esta cita de Fahrenheit 451. Lo más escalofriante del libro no es que un gobierno queme libros, es que la gente eligió dejar de leer. Prefirieron la comodidad de las pantallas, el entretenimiento fácil, y al renunciar a la complejidad se volvieron superficiales y, por lo tanto, increíblemente fáciles de manipular. Ahora, en 1984 de Orwell, el arma definitiva es el lenguaje. El poder no solo controla el presente, sino que también reescribe el pasado. A través de la neolengua, que era un vocabulario reducido a propósito, hacen que sea imposible siquiera pensar en la rebelión. Porque, a ver, si no tienes las palabras para la libertad, ¿cómo puedes desearla? La realidad se convierte en lo que el partido dice que es, sin importar lo que uno vea con sus propios ojos. Y aquí vemos una forma de control que es quizá todavía más aterradora, porque es voluntaria. En un mundo feliz de Huxley, a nadie se le oprime con violencia. A la gente se le controla con placer. Consumo sin fin, entretenimiento constante y una droga, el soma, que borra cualquier malestar. Son felices, sí, pero es una felicidad vacía, una felicidad programada. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuánto de nuestro propio entretenimiento funciona como una especie de soma moderno? Y por último, rebelión en la granja. Esta es la advertencia definitiva sobre cómo las revoluciones pueden acabar devorándose a sí mismas. Muestra ese ciclo trágico de cómo los que se presentan como salvadores se convierten en los nuevos opresores, torciendo los ideales originales y reescribiendo la historia para justificar su poder. Es un recordatorio brutal de que el poder corrompe. Muy bien, ya vimos el diagnóstico, identificamos las tácticas de control. Ahora pasemos a la solución. Si las novelas eran las radiografías, estos textos de filosofía son los manuales de construcción. No son ficción, son guías prácticas para construir una mente que se gobierne a sí misma. Una auténtica fortaleza interior. Ralph Waldo Emerson nos lanza un desafío bien directo: atreverse a ser inconformista.
Él decía que toda la sociedad conspira para que nos conformemos, para que sacrifiquemos nuestra individualidad. Y su mensaje es radical, ¿eh? Para él no hay nada más sagrado que la integridad de la propia mente. Confiar en el juicio propio, incluso en contra del mundo entero, es el primer y más importante acto de soberanía personal. Y esa desesperación silenciosa de la que habla Thoreau es muchas veces el resultado de vivir según las expectativas de otros. Por eso, él llevó la idea de Emerson al extremo. Se fue al bosque para un experimento radical, deshacerse de todo lo que no fuera esencial, de todo el ruido social, para descubrir qué significaba vivir de verdad. Su meta era asegurarse de que al final de su vida pudiera decir que había vivido, y no solo una imitación de la vida. Y Walden nos deja con esta pregunta fundamental, una que todos deberíamos hacernos. ¿Las cosas que persigo son de verdad mis deseos o son nomás un eco de lo que la sociedad me ha dicho que debería desear? Según Thoreau, reconocer esta diferencia es el primer paso para escapar de esa callada desesperación y empezar a diseñar una vida auténtica. Ahora, del bosque de Thoreau nos vamos a la mente de un emperador, Marco Aurelio. Su filosofía, el estoicismo, nos da una herramienta revolucionaria. No son las cosas las que nos hacen daño, sino nuestra opinión sobre esas cosas. No controlamos lo que pasa afuera, pero sí controlamos nuestra reacción interna. Y en ese pequeño espacio, en la capacidad de controlar nuestro juicio, ahí reside la verdadera fuerza. Eso es lo que nos hace ingobernables ante el caos y el drama externo. Y esta idea estoica es increíblemente relevante hoy. Hace 2000 años, el filósofo Séneca advertía sobre el peligro de la multitud física, de cómo nos podía contagiar vicios y emociones. Hoy, esa multitud es digital, y la llevamos en el bolsillo. Las redes sociales son expertas en contagiarnos miedos, indignación y deseos que no son nuestros, y eso nos hace más reactivos y, por lo tanto, más influenciables. Bien, ya hemos diagnosticado las formas de manipulación social y hemos explorado algunas de las herramientas más poderosas para construir nuestra libertad mental. Ahora, para terminar, todo se resume en una sola pregunta. Al final del día, ser ingobernable no tiene nada que ver con agresión o con rebeldía externa. Es un acto de autoconstrucción. Es la decisión de pasar de ser un simple receptor de ideas a convertirse en el arquitecto de la propia mente, usando la sabiduría de estos libros como planos y cimientos. Y todo este viaje nos trae hasta aquí, a esta pregunta final. Es quizá la más incómoda, pero también la más importante que podemos hacernos. La honestidad con la que se responda podría definir la diferencia entre una vida programada y una vida verdaderamente libre.